les voy a hablar sobre el aparato genital femenino. El aparato genital femenino desde un aspecto anatómico, topográfico y funcional, centrándonos más en lo que es en el anatómico. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, el aparato reproductor femenino o aparato genital femenino lo vamos a dividir en dos para un mejor estudio y por lo general siempre está dividido en dos. Uno, aparatos genitales internos y aparatos genitales externos. Vamos a enfocarnos primero, vamos a empezar por partes y vamos a empezar primero con los aparatos genitales internos. Bueno, vamos a empezar con los aparatos genitales internos. Dentro de los aparatos genitales internos tenemos a los ovarios. Los ovarios, ¿qué son los ovarios? Los ovarios son órganos productores de óvulos, estrógenos y progesterona. Son muy importantes para la producción de estos tres componentes que son los óvulos, los estrógenos y la progesterona. Bueno, tenemos que saber lo que son sus características generales de cada órgano y que en este caso vamos a hablar del ovario, de los ovarios, tenemos que saber dónde es su situación, en dónde se encuentran. Se sitúan en la pared lateral de la cavidad pélvica. Se encuentran en la pared lateral de la cavidad pélvica. ¿Y qué forma tienen? Pasamos al siguiente, que sería la forma. La forma que tienen los ovarios es una forma ovoide aplanado de lateral a medial. Es como un huevito aplanado. Ok, ahora vamos a pasar con el aspecto. El aspecto va a variar de acuerdo a la edad de la persona, de la mujer, va a variar. Va a depender si está en pubertad, en una vida adulta o está en menopausia. En el caso de que la persona, mujer, esté en pubertad, sus ovarios van a tener un aspecto liso, pero ya cuando está en la vida adulta, en plena vida adulta, esto va a tener un aspecto levemente irregular y va a ser lisa y también va a ser regular, no irregular, va a ser regular. Va a dejar de ser irregular y ya va a tener un aspecto más liso y volviendo a ser regular cuando esté en la menopausia la mujer. Dimensiones. Pasamos a dimensiones. Bueno, los ovarios tienen una altura de 3.5 centímetros, tienen un ancho de 2 centímetros y un espesor de 1 centímetro. ¿Qué consistencia tienen? Bueno, los ovarios tienen una consistencia firme. Color. El color es blanco, un blanco rosado. Esa es una persona viva. En el caso de ya viendo el ovario de un cadáver, va a ser un poco más un blanco grisáceo. Ok, pasamos al siguiente que serían los medios de fijación del ovario. Bueno, los medios de fijación del ovario son los siguientes. Aquí vamos a encontrar a los siguientes medios de fijación que están fijados lo que son los ovarios, que son uno, el mesovario, el ligamento suspensorio del ovario o también conocido como el lumbobarco, eso es su otro nombre, la franja ovárica o tubo ovárico, aquí, franja ovárica. La franja ovárica también es conocida como tubo ovárica. Aquí es otro nombre. El siguiente sería el ligamento propio del ovario o también conocido como útero ovárico, su otro nombre. Bueno, los dos primeros se mantienen, los dos primeros, en este caso cuando hablemos de dos primeros vamos a hablar de lo que hemos hablado, que es el mesovario y el ligamento suspensorio del ovario. Estos dos van a mantener en la posición que se encuentra en lo que es el ovario, que se encuentra en los ovarios. Pasamos con lo siguiente que serían las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que tiene nuestro órgano de los ovarios? En este caso, los ovarios tienen las siguientes relaciones. Primeramente lo vamos a dividir lo que es de acuerdo a sus caras y sus bordes y sus extremidades. Cara, primero vamos a hablar de su cara lateral. De su cara lateral lo vamos a dividir en una nulípara y en una multípara. Muy bien, pero ¿cuándo es una nulípara?
es cuando se localiza en la fosa ovárica. Y cuando está en la fosa ovárica, se le conoce como nulípara. ¿Y cuáles son sus límites? Sus límites. Está limitado anteriormente por el ligamento ancho, ya. Posteriormente, por lo que sería ya el uréter. Superiormente ya sería por los vasos ilíacos externos e internos. Y en el fondo de esta fosa se va a localizar arterias, que son la arteria umbilical, el nervio y los vasos obturadores. Eso es lo que se va a encontrar. Muy bien, pasamos con lo que sería la multípara. Ya conoce la parte multípara, cuando se lo llamaría multípara, es cuando se encuentra en la fosita subovárica, o también conocida como la de Claudius. Esta está limitada anteriormente por el uréter, posteriormente ya sería por la pared inferior de lo que es el pelvis, y ya inferiormente tendríamos a los repliegues rectouterínicos. Bueno, pasamos con la siguiente cara, que sería la cara medial. La cara medial. La cara medial. La cara medial va a estar en relación con lo que es el infundíbulo. Aparte de estar en relación con el infundíbulo, va a estar en correlación con lo que es el mesosalpix. El infundíbulo es de la trompoteria, de las trompas. Bueno, está en relación con el infundíbulo de la trompa y el mesosalpix. Muy bien, pasando a lo que es al borde mesovárico, o también conocido como borde anterior. Este está en relación con el mesovario, que a este nivel va a presentar lo que es el ilio ovárico. En este lugar se va a encontrar el ilio ovárico. Ahora, en esta parte va a ser donde se une el ovario al ligamento ancho del útero. Luego vamos a tener un borde libre, que es el borde posterior, que es el borde libre del ovario. Luego pasamos con lo que es la extremidad tubárica. Extremidad tubárica o conocido también como extremidad superior. Este es el lugar en donde se van a fijar lo que son los ligamentos suspensivos del ovario y también la franja ovárica. Luego tenemos por último lo que es la extremidad uterina inferior o extremidad inferior, donde se fija el ligamento propio del ovario. Bueno, para culminar lo que es con el órgano ovario, vamos a hablar de lo que son sus vasos y sus nervios. Hablando de sus vasos y sus nervios, primero vamos a hablar de las arterias. Las arterias que poseen los ovarios son las arterias ováricas. Estas arterias ováricas, Luego también tenemos lo que es el ligamento suspensorio del ovario, que este va a dar una ramita a la tubárica lateral. En venas, ¿qué encontraríamos? En las venas encontraríamos plexos, estos plexos venosos que van a desembocar en las venas ováricas y uterinas, es donde vamos a encontrar estas venas, estos plexos. Nervios, ¿qué nervios encontramos? Vamos a encontrar el plexo intermesentérico, por el medio del cual este plexo ovárico es en el que se acompaña a lo que es a la arteria ovárica. Va junto con la arteria ovárica. Eso sería con respecto a lo que es al órgano ovario. Vamos a pasar con el siguiente órgano muy importante de uno de los órganos genitales internos, que son las trompas uterinas. Bueno, hablando de las trompas uterinas, primero vamos a hablar qué son las trompas uterinas. Bueno, las trompas uterinas son conductos que se van a extender, que van a pasar desde lo que es de la parte del ovario hasta el útero. Que estos ayudan. ¿Cuál sería su función? La función que tienen es la de transportar los óvulos del ovario al útero. Luego vamos a pasar a lo que son las consideraciones generales que debemos de tomar en cuenta. Dentro de las consideraciones generales vamos a tener lo que son las dimensiones y las divisiones. Dimensiones. ¿Cuál es la dimensión que tienen las trompas uterinas? Las trompas uterinas tienen una longitud aproximada de 10 a 14 centímetros. Pasamos lo que es a la división. La división. Esta división se va a basar lo que es en medial a lateral.
Esto lo vamos a dividir de la siguiente manera. Primero tenemos la porción uterina o también conocido como la porción intersticial. Este se encuentra situado en el espesor de la pared uterina. Y aquí se va a encontrar lo que es un ángulo, el ángulo superolateral del útero. Luego tenemos lo que es al istmo de la trompa uterina, a la ampolla de la trompa uterina, y por último tendríamos al infundíbulo de la trompa uterina, que en este lugar vamos a encontrar las franjas de la arteria de la trompa uterina. No, mejor dicho, en este lugar vamos a encontrar las franjas de la trompa uterina. En este sector acá es donde se encuentran esas franjas. Bueno, ahora hablando con relación que tiene esto con el ligamento ancho del útero, bueno, las trompas uterinas se van a unir al ligamento ancho del útero por medio del mesosalpinx. Es un punto muy importante que deberíamos de tomar en cuenta. Bueno, pasamos lo que es a la configuración interna. Bueno, la configuración interna, lo que podemos decir es que presenta pliegues longitudinales para no alargarnos mucho, pero es muy importante saber que contiene pliegues longitudinales. Constitución. Bueno, de la parte de lo que es de la constitución, de lo que es de la superficie a la profundidad, vamos a ver que va a poseer lo que es una cara serosa peritoneal, una cara subserosa o conjuntiva, que esta va a presentar ramificaciones vasculares y nerviosas. Luego tenemos una capa muscular. En esta capa muscular vamos a encontrar fibras longitudinales externas y otras circulares internas. Luego tenemos a la capa mucosa, que esta es la que va a formar los pliegues. Bueno, como para cada órgano tenemos que hablar lo que son sus vasos y sus nervios. Bueno, primero empezamos con lo que son las arterias. Dentro de las arterias vamos a ver lo que sea. Tenemos que saber que estas arterias estas proceden de lo que es del arco arterial y estos van a ayudar estos van a ayudar a formar lo que es en la parte del mesosalpinx por una rama tubárica lateral, que es una rama de lo que es de la arteria ovárica, y otra rama de la tubárica medial, que estas vienen de lo que es de la arteria uterina. Esas son las arterias procedentes que van a venir a lo que es a la parte de la trompa uterina. Dentro de las venas vamos a tener venas que van a vertir en lo que son en las venas ováricas y en las uterinas. Nervios. ¿Qué nervios vamos a encontrar? Bueno, estos nervios, tenemos que saber que estos nervios van a proceder de plexos. ¿Estos plexos cuáles son? Van a ser el plexo intermesentérico, uno sería esto, por medio del plexo ovárico y del plexo hipogástrico, y por medio del plexo uterovaginal. Estos van a pasar entre estos plexos para inervar a lo que es a las trompas uterinas. Bueno, vamos a pasar al siguiente órgano, un órgano muy importante también que debemos de saber, que es el útero. Bueno, hablando del útero, primeramente el útero, ¿cómo lo definimos? Bueno, el órgano es un órgano destinado a contener lo que es el óvulo en el momento de la fecundación, durante la evolución que este va a sufrir al momento de la fecundación, y cuando ya estés expulsado, cuando ya ocurre lo que es el parto, va a haber un desarrollo completo de este. Bueno, cuando ya ve un desarrollo completo de lo que es de la fecundación, cuando se culmine la fecundación. Bueno, situación. Bueno, hablando de lo que son las consideraciones generales, debemos de saber primero lo que son la situación, su forma, dimensiones. Situación, ¿en qué lugar se encuentra? Se encuentra situado en lo que es en la cavidad pélvica. Forma, ¿qué forma tiene?
Bueno, la forma de lo que es el útero tiene una forma de cono truncado, aplanado de anterior a posterior y el vértice es inferior. Bueno, este va a presentar también, va a presentar lo que es un cuerpo, un istmo y un cuello. Bueno, pasamos a lo que son a las dimensiones. Bueno, en las dimensiones va a variar también si la mujer es en la mujer nulípara y en la mujer multípara. Cuando es nulípara, la longitud va a ser de 7.5 centímetros, una anchura de la parte del cuerpo de 4 centímetros, del cuello de 2,5 centímetros y en el espesor de 2 centímetros. Luego tenemos a las multíparas. En las multíparas, la longitud va a ser de 7 a 8 centímetros. La anchura, en la anchura, esto es de la parte del cuerpo, que es 5 centímetros. Y en la parte del cuello va a ser 3 centímetros y el espesor va a ser de 3 centímetros. ¿Cuál es la consistencia que tiene el útero? Es firme. Dirección. ¿Cuál es la dirección que tiene? Bueno, el útero se halla lo que es en la posición, se le llama se le llama a la posición anteverso flexión. Esa sería la posición, la dirección y posición que posee lo que es el útero. Pero, ¿de dónde proceden las palabras? Bueno, tenemos que saber que anteflexión es cuando la flexión es la flexión del cuerpo sobre el cuello. Eso es cuando ocurre la flexión del cuerpo del útero sobre el cuello. Y cuando hablamos de anteversión es cuando el ángulo formado, lo que es entre el eje del cuerpo y la vagina. En este va a ser un ángulo que se va a formar cuando se une lo que es la parte entre lo que es en la parte del eje del cuerpo y la vagina. Muy bien, pasamos con lo que son las configuraciones externas y sus relaciones del útero. Bueno, pasamos con sus configuraciones y relaciones. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es el cuerpo. El cuerpo, esto lo vamos a dividir en cara vesical, cara intestinal, en bordes laterales, en fondo del útero y en ángulos. Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que es de la cara vesical, o también conocido como lo que es la cara anterior. Este se va a relacionar con lo que es en la vejiga urinaria y este va a ayudar a formar lo que es el fondo del saco vesicoterino. Hay que tomar en cuenta que cuando decimos vesical, nos hacen dar, hay que hay que acordarse de lo que es de la vejiga urinaria. Bueno, cuando hablamos de cara intestinal, nos da una pista de con quién se relacionaría. Bueno, este cara intestinal, o también conocido como posterior, se va a relacionar con lo que es el recto. Y esto va a ayudar a formar lo que es el fondo del saco rectouterino, o también tiene otro nombre, que es el de Douglas. Saco de Douglas. Bueno, pasamos con lo que son los bordes laterales. Dentro de los bordes laterales, que tendría lo que es la parte del cuerpo del útero, en esta parte se va a relacionar con los ligamentos anchos, los ligamentos uterinos y el conducto longitudinal de Epóforo. El conducto longitudinal de Epóforo es un vestigio del conducto mesonéfrico. Luego tenemos al fondo del útero. El fondo del útero está en relación con las asas intestinales o el colon sigmoideo. Bueno, luego tenemos los ángulos. Dentro de los ángulos, en este caso los ángulos que vamos a encontrar, estos van a corresponder lo que es a los cuerpos del útero. No, los ángulos sería a los cuernos del útero, a la parte de los cuernos del útero. Este va a presentar lo que es el istmo de la trompa, el ligamento redondo del útero, el ligamento propio del ovario y al vestigio del mesonefros. ¿Cómo se llamaría el vestigio del mesonefros? Es el paróforo.
ese sería su vestigio. Esto se encontraría, esto se presentaría en lo que es en la parte de los ángulos o los cuernos del útero. Bueno, tenemos que tomar en cuenta también que el ángulo inferior se va a continuar con lo que es el istmo del útero. El istmo uterino, si hablamos con relación a los ángulos. Bueno, luego pasamos al istmo del útero. Bueno, el istmo del útero se va a localizar en lo que es entre el cuerpo y el cuello. Bueno, pasamos al cuello. Cuello del útero. Cuello del útero. La inserción de la vagina lo divide en las siguientes partes. Bueno, lo vamos a dividir en lo que es en supravaginal, vaginal y subvaginal. Subvaginal o también conocido como intravaginal, que este va a presentar el orificio externo del útero. Este orificio puntiforme en la nulípara va a tener esa forma puntiforme y va a ser transversal lo que es en la multípara. Bueno, pasamos con lo que son las configuraciones internas. Dentro de las configuraciones internas vamos a tener lo que es a la cavidad de lo que sería del útero y a la cavidad del cuello. Tenemos en la parte de la cavidad del cuello, en lo que vamos a encontrar lo que es en la pared anterior y en la pared posterior, van a presentar lo que son unos pliegues palmados. Y también va a presentar lo que es el orificio cervical interno o OCI y el orificio cervical externo o OCE. Eso es lo que se encontraría en lo que es en la pared de la cavidad del cuello. Pasamos con lo que son las estructuras de lo que sería el útero. Bueno, dentro de las estructuras de nuestro órgano útero, dentro de las estructuras tuviéramos las siguientes. Bueno, en la parte uterina tenemos que saber antes de entrar lo que es a las estructuras en sí, tenemos que saber que la pared uterina va a medir alrededor de 1 centímetro de espesor. Dentro de las estructuras tenemos lo que es una capa serosa o también conocida como perimetrio o peritoncal. No peritoncal, perineal. Es una capa serosa, perineal y también es llamada perimetrio. Luego tenemos la capa muscular o miometrio. Tenemos perimetrio, miometrio y endometrio. Serían sus otros nombres. La capa serosa sería el perimetrio, el capa muscular, miometrio, y la mucosa tendríamos al endometrio. En la capa muscular vamos a encontrar lo que es capas. Una externa que va a ser longitudinal, media flexiforme, y luego tenemos una interna que va a ser circular. Luego pasamos lo que es en la parte de estructuras, también vamos a encontrar ligamentos en lo que es en el útero. En el útero vamos a tener ligamentos como los siguientes, que sería los ligamentos laterales o también conocidos como ligamentos anchos, que van a presentar dos partes, una superior, el mesosalpix, e inferior, el mesómetrio. Luego tenemos las anteriores o también conocido como ligamento redondo, que este va a atravesar lo que es el conducto inguinal y va a terminar en el monte del pubis y el labio mayor de la vulva. Luego tenemos a ligamentos posteriores o pliegues rectouterínicos. Esto va a contornear lo que es el recto y va a terminar lo que es en el sacro. Y por último, tendríamos al ligamento propio del ovario, que este va a unir al útero al ovario. Bueno, como todo órgano, tenemos que saber sus vasos y sus nervios. Primero, arterias. Vamos a encontrar lo que es la arteria uterina y a la cérvico-vaginal. Dentro de las venas vamos a tener a las venas uterinas, que estas van a vertirse lo que es en la parte, en dirección a la vena ilíaca interna. Luego tendremos a los nervios. Los nervios, en la parte de los nervios tenemos que hablar de del plexo uterino, que este se va a originar del plexo hipogástrico inferior.
Bueno, eso sería con respecto a lo que sería el útero. Vamos a pasar al siguiente órgano, que sería lo que es la vagina. Bueno, vamos a hablar de lo que es de la vagina. Bueno, vagina. ¿Qué es la vagina? La vagina es un conducto músculo-membranoso que se va a extender de lo que es de la parte del cuello hasta la vulva. Es un órgano, este es el órgano de la cópula y del canal del parto. Vamos a tomar en cuenta que la vagina, si vemos la parte de la bibliografía, la vagina también se lo puede dividir en tres, unos 2/3 superiores y un tercio inferior, que nos dice que los 2/3 superiores se lo llamaría como ya la parte de la vagina, que es un órgano de la parte de la vagina que es interna, y ya los 1/3 inferiores ya se lo consideraría como externo. Pero en esta parte lo vamos a tomar a la vagina, ¿sí? Entera, como un órgano genital interno. Bueno, voy a continuar. Hablando de sus consideraciones generales, debemos de tomar en cuenta, uno, la situación, su forma y sus dimensiones. Situación, en donde se encuentra en la cavidad pélvica. Forma, ¿cuál es la forma que presenta? Bueno, tiene una forma aplanada y de anterior a posterior. Hablando de sus longitudes, tiene una longitud de 8 centímetros. Pasamos lo que son a la configuración externa y a sus relaciones. Bueno, hablando de su configuración externa y sus relaciones, debemos de hablar de sus caras, sus bordes y sus extremos. Vamos a empezar con la cara anterior. Bueno, la cara anterior se va a relacionar con lo que es la vejiga urinaria o también la uretra. Y en esta parte vamos a encontrar lo que es el tabique uretrovaginal. En esta parte se va a encontrar lo que es el tabique uretrovaginal. Bueno, pasamos con lo que es la cara posterior. Cara posterior. Este se va a relacionar con lo que es el recto. Con el recto y va a formar lo que es el tabique rectovaginal y también con lo que es con el centro del periné. Luego tenemos a los bordes laterales. Bordes laterales, en esta parte se va a relacionar con lo que es la porción intrapelvical, donde van a formar donde se va a encontrar lo que es el espacio pelvirrectal. Y luego también se va a relacionar con lo que es la porción perineal. En este lugar se va a encontrar lo que es el músculo elevador del ano, el músculo transverso, el músculo profundo del periné, el músculo constructor de la vulva y y también se va a encontrar una glándula y la glándula vestibular mayor. Bueno, pasamos con el extremo superior. Bueno, hablando de lo que es el extremo superior, en este extremo superior no hay nada más que decir que en este lugar se va a formar lo que es la cúpula. Y en el extremo inferior se va a abrir lo que es en el fondo del vestíbulo. Bueno, debemos de entrar a un tema para hablar también un poco más de lo que es en el extremo inferior. Este, como lo dije, se va a abrir en lo que es en el fondo del vestíbulo. Tenemos que tomar en cuenta que en las mujeres vírgenes, van a presentar el himen, el famoso himen. ¿Qué es el himen? El himen es una membrana de espesor de formas variables que se va a insertar lo que es en el borde del orificio vaginal. Su forma puede ser semianular, anular, o puede ser bilabiado, hiperforado. El himen va a presentar también caras, una cara superior o vaginal, una cara inferior o vulvar. También va a presentar lo que es un borde libre, que va a separar los labios menores. Este se separa de lo que son los labios menores por el surco ninfohimenial. Bueno, ya cuando la persona, mujer, ya tenga relaciones sexuales, en este caso el himen se va a degradar, ya no va a estar estable, ya no va a poseer la estructura que tenía. Y en el caso de que esto pasara,
van a quedar lobulillos y meniales. Ya, pero en el caso de cuando la mujer ya tenga un parto, los desgarros son más profundos. Estos ya van a desgarrar de una manera más profunda lo que es el himen. En este caso van a quedar lo que son carúnculos y meniales o también conocidas como mirtiformes, desgarrándose poco a poco lo que es el himen. Bueno, eso es con relación a lo que es el extremo inferior de lo que sería la vagina. Bueno, luego vamos a hablar de lo que son la configuración interna. Hablando de la configuración interna, debemos de saber que la mucosa va a presentar las columnas rugosas y los pliegues de la vagina. Es lo más importante que deberíamos saber. Luego tenemos que hablar de lo que es la estructura. De superficial a profundo. Primero tenemos a la capa externa, o también conocida como conjuntiva, y la capa media. Esta es muscular, lisa, y va a presentar lo que es externa longitudinal y una interna circular, una capa muscular externa longitudinal y una interna circular. Y luego tendríamos una capa profunda o mucosa. Nos faltaría anotar, la última capa es la capa profunda o mucosa. Bueno, como todo órgano debemos de acabar con lo que es la irrigación y la inervación. Tendríamos con las arterias. ¿Qué arterias? Bueno, aquí tendríamos que encontrar lo que son los ramos vaginales de la arteria uterina, la arteria cérvico-vaginal, la arteria vaginal, la arteria recta media. Bueno, también tendríamos venas que van a formar lo que es el plexo venoso, venoso vaginal, y estas que van a desembocar en la vena ilíaca interna. Y luego tenemos a los nervios que de esto se va a encontrar lo que es el plexo hipogástrico inferior. Nervios del plexo hipogástrico inferior. Bueno, luego eso sería con respecto a lo que es la vagina. Vamos a pasar a los órganos genitales externos. Sería importante que sería la parte de la vulva. Vulva. Configuración externa. Vamos a hablar de su configuración externa. Hablando de lo que es la configuración externa, primero vamos a hablar de los labios mayores de la vulva. Los labios mayores de la vulva son pliegues cutáneo adiposos, y estos van a presentar caras lateral, cara medial, borde inferior superior y extremos anteriores y posteriores. Bueno, primero vamos a hablar de la cara lateral. La cara lateral vamos a presentar pelos que se separan de lo que es del muslo con el surco genitofemoral. En la cara medial, este va a estar en relación con los labios menores y vamos a encontrar lo que es el surco interlabial. Van a ayudar a formar lo que es el surco interlabial. Luego tenemos al borde superior. Cuando hablamos del borde superior lo vamos a conocer como el borde adherente y el borde inferior, el borde libre. Luego tenemos al extremo anterior que se confunde con el monte de Venus. Se lo tiende a confundir con lo que es el monte de Venus o del pubis, con el monte del pubis. Luego tenemos al extremo posterior, que este va a ayudar a formar lo que es la comisura posterior de los labios. Bueno, pasamos a la estructura. Dentro de la estructura vamos a tener las siguientes. Bueno, piel. Luego tendríamos a la capa de fibras musculares lisas, que vamos a encontrar a los dartos de los labios. Luego tendríamos a lo que es a la membrana fibroelástica, pero antes de la membrana fibroelástica venía lo que es el panículo adiposo subcutáneo. Luego vendría lo que es la membrana fibroelástica. Posteriormente tendríamos al cuerpo adiposo. Bueno, pasamos al siguiente, que sería el monte de pubis o monte de Venus. El monte de pubis o monte de Venus es una eminencia media y ancha, y este se va a encontrar lo que es situado anterior a la vulva. Bueno, pasamos a los labios menores. En los labios menores de la vulva, o también se las conoce como ninfas,
Es una eminencia media y en este lugar están esos labios menores. También se los va a dividir en caras laterales, en cara medial, en sus bordes y en sus extremos. Primero hablamos de su cara lateral. Hablando de la cara lateral, esta cara lateral va a estar en relación con los labios mayores y como lo mencionamos, vamos a encontrar lo que son el surco interlabial. Cara medial. La cara medial va a formar lo que es el vestíbulo de la vagina. La cara superior también se la considera como adherente y si estás adherente, entonces el borde inferior también sería libre. Extremo anterior. En el extremo anterior vamos a encontrar dos pliegues. Uno anterior, que se lo conoce como el prepucio del clítoris, y otro posterior, conocido como también el frenillo del clítoris. Luego tendremos el extremo posterior. Extremo posterior. El extremo posterior va a formar lo que es el frenillo de los labios menores o frenillo o horquillata de los labios de la vulva. Luego pasamos con el siguiente, que sería el clítoris. Clítoris, ¿qué es el clítoris? El clítoris es un órgano eréctil homólogo al pene. Y esto va a estar constituido por lo siguiente. Uno, va a estar constituido por cuerpos cavernosos y glande del clítoris. Estos son análogos al pene. Luego tendríamos lo que es la piel. La piel, en esta parte se va a encontrar lo que es el prepucio y el frenillo del clítoris de los labios menores. Luego tendríamos la capa celular, la fascia del clítoris y también vamos a encontrar ligamento suspensorio del clítoris. Y luego pasamos con el siguiente órgano que serían los bulbos del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo son dos órganos eréctiles. Estos son anexos a la vulva. Estos van a ser situados a ambos lados del orificio vaginal y el extremo de la uretra. Luego tenemos lo que son a las glándulas vestibulares mayores o también conocidos como las glándulas de Bartolino. Estas se van a encontrar lateralmente a la mitad posterior del orificio vaginal. Su conducto se desemboca en el surco ninfoimeal, en el surco ninfohimenial, en ese surco. Luego tendríamos lo que es, por último, al vestíbulo de la vagina. ¿Qué es el vestíbulo de la vagina? El vestíbulo de la vagina es la depresión vulvar limitada lateralmente por los labios menores de la vulva, donde se vamos a encontrar el surco ninfohimenial. Luego, anteriormente tendríamos lo que es, va a estar limitada por el clítoris y posteriormente por el frenillo de los labios de la vulva. En el fondo de lo que es este vestíbulo se van a abrir lo que es el orificio de la uretra y de la vagina. Bueno, como siempre acabamos con la irrigación e inervación y como es el último punto, vamos a culminar con vasos y nervios. Pasemos con vasos y nervios. Arterias, arterias. Estas arterias van a proceder de lo que son de las arterias pudendas externas, que son ramas de las arterias femorales y de la arteria pudenda interna, que esta es rama de la arteria ilíaca interna. Luego tendremos venas. Venas. Estas venas van a desembocar de las venas pudendas externas y de las venas pudendas internas. Y por último tendríamos a los nervios. Nervios. ¿Qué nervios? Vamos a tener lo que son nervios que van a venir de los ramos genitales, de los nervios ilioinguinal y genitofemoral, del nervio perineal, que estos son ramas del nervio pudendo y por el plexo hipogástrico y por el plexo hipogástrico inferior vamos a encontrar nervios de esos plexos que acabamos de mencionar. Bueno, eso sería todo con respecto a aparato genital femenino. Para complementar lo que es la explicación, vamos a ver un video de la disección del aparato reproductor femenino. Femenino. Este es el área
de los genitales femeninos, que reciben el nombre de vulva, ¿cierto? Está compuesto en esta parte superior que está cubierto de pelos, recibe el nombre de monte de Venus o monte del pubis, ¿cierto? Externamente encontramos estos que son los labios mayores y estos que están aquí que son los labios menores. Aquí en la parte superior encontramos una comisura, esta parte de aquí se llama la comisura anterior de los labios mayores aquí. Y acá la comisura posterior de los labios mayores. Entre los dos labios hay unos repliegues, esta parte de aquí es el repliegue que separa a los dos labios, al mayor del menor. Encontramos también, a ver si acá se ve, acá no está. Aquí en este sitio estaría ubicado lo que sería el clítoris, pero ya no está, ya lo arrancaron, la mutilaron. Aquí estaría ubicado el clítoris y por debajo de él estaría ubicado el orificio externo de la uretra, que tampoco se distingue. Orificio externo, esto es labio, esto y esto es labio menor, todo esto es labio menor y esto acá es labio menor. Entonces el clítoris estaría ubicado aquí en esta parte. Y debajo estaría ubicado el orificio externo de la uretra. Sí, lo que sí se logra ver claramente es este espacio que está aquí, que es la entrada a la vagina, ahí donde está la pinza, que es lo que se llama el introito vaginal o vestíbulo vaginal, ahí donde está la pinza. ¿Ya? Es la entrada a la vagina. Introito vaginal o vestíbulo vaginal. Entonces les repito, monte de Venus, labios mayores, labios menores, aquí estaría el clítoris, esta es la comisura anterior de los labios mayores, comisura posterior de los labios mayores, y aquí estaría el introito vaginal o vestíbulo vaginal, que es la entrega. Y entre los dos labios el repliegue que se encuentra o que separa los dos labios mayor y menor. Bueno, eso es lo que les puedo mostrar de la parte externa. Acá se ve que este es el labio mayor y este que está aquí es el labio menor. En este espacio es donde estaría ubicado el orificio externo de la uretra, pero ya no se ve claramente, pero sería aquí. Y esta parte de acá abajo, como está hecho el corte ya, esto es lo que sería el introito vaginal o vestíbulo vaginal, sería esta parte de aquí, porque ya esta que viene aquí es la vagina. Este espacio que viene aquí se llama vagina. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a mostrarle aquí con lo que sigue, que es la vagina. Después pasamos al útero. Esto aquí es la entrada a la vagina, el mismo vestíbulo vaginal o introito vaginal, esta parte de aquí. Y este tubo que se ve aquí, que tiene esta cantidad de estrías, es la vagina, y estas son las estrías. Como canal durante el parto, ¿cierto? Y este tubo que se ve aquí, que tiene esta cantidad de estrías, es la vagina, y estas son las estrías vaginales. La vagina tiene como función recibir al pene durante el coito y servir como canal durante el parto, ¿cierto? Esa es la función más que todo. Es un tubo muscular y membranoso. Entonces, vemos que este órgano que se ve aquí es el útero. Este órgano que se ve aquí en forma de pera es el útero. Aquí le hace falta el otro pedacito. Entonces, tiene un fondo, que es la parte ancha. Este es el fondo del útero. Aquí encontramos fondo del útero, todo esto. Este es el cuerpo del útero y esta parte que me queda acá es el cervix o cuello del útero. ¿Ya? Este es el cervix. Entonces, el cervix se protruye dentro de la vagina, porque esto se cierra aquí, está despegado. Esto se cierra aquí de esta manera y el cervix queda dentro de la vagina. O sea, esto es lo que se llama cervix o cuello del útero. De aquí es que se toman las muestras cuando se hacen la citología. Entonces, esto aquí viene así. Y esta parte que queda protruida dentro de la vagina, lo que estoy agarrando con la pinza, es lo que se llama el hocico de Tenca. Se llama el hocico de Tenca. Y está conformado por dos labios. Este, que es el labio superior, y este que está acá es el labio inferior. ¿Ya? Labio superior y labio inferior. Este orificio que vemos aquí es el orificio externo del cuello.
del cuello uterino. Y este orificio que vemos acá es el orificio interno del cuello uterino, ¿ya? O sea que si yo meto la pinza por aquí, ella debe salir del otro. Ahí. Entonces, este es el orificio externo y este es el orificio, ¿qué? Interno. Bueno, entonces el útero está conformado por un músculo, que es todo esto, que es lo que se llama miometrio. Es el propio músculo del útero. Ahí es miometrio. Y está tapizado internamente por lo que sería el endometrio. Entonces, este espacio que se ve aquí, pequeñito, es la cavidad uterina y está tapizado por endometrio. Y el endometrio es el que se descama durante la menstruación cuando no hay fecundación. Y aquí en este espacio es donde se va a dar la implantación del huevo fecundado. ¿Ya? Aquí, en esta cavidad que es la cavidad uterina. Entonces, todo esto es miometrio y esto es endometrio. Hay una membrana externa que está cubriendo también, aquí no se ve, que está cubriendo al útero, que es lo que sería el epimetrio, pero eso es un repliegue del peritoneo que se expande por todo el útero, pero aquí no lo vemos claramente como para mostrarse. Entonces, cerramos otra vez esto aquí, estos espacios que quedan aquí a los lados de lo que sería el cervix, o sea, aquí donde tengo la pinza, les voy a señalar, es lo que se llama el fornix vaginal, aquí, fornix. Y acá estaría el otro, serían los espacios. Entonces, este sería el fornix superior, ¿verdad? Acá estaría el fornix inferior. Acá de este lado donde puse este alfiler estarían los fornix laterales. Pero como esto se desprendió aquí, no está completo, entonces el otro fornix no se puede señalar. Pero sí le puedo señalar perfectamente aquí el fornix superior, ¿verdad? Ahí se ve el fornix superior. Sería el que Entonces, ¿qué es el fornix? Son los espacios o el fondo de saco de la vagina, que está rodeando prácticamente aquí al cuello del útero o al cervix o a lo que se llama el hocico de Tenca. ¿Bien? Bueno. El útero tiene una posición de anteversión, quiere decir que está hacia adelante por encima de este órgano que está aquí, que se llama la vejiga. Ya habíamos quedado que íbamos a observar vejiga junto con reproductor. Entonces, este órgano que se ve aquí en la vejiga está compuesto aquí por un vértice, que es este es el vértice de la vejiga, este es el cuerpo de la vejiga y acá está. Aquí no se ve el trígono vesical, no se observa como para mostrárselo, y este es el fondo de la vejiga. Entonces aquí estaría vértice, cuerpo y fondo de la vejiga. Y ella está formada por un músculo que se expande, que es el músculo detrusor, este que se ve aquí. Este musculito que está aquí alrededor, todo este músculo que se ve aquí se ve mejor, es el músculo detrusor. Entonces, de aquí del vértice sale este conductico que viene para acá, que viene siendo la uretra femenina, que en este caso es más cortica que la del hombre. Por eso las infecciones urinarias son más frecuentes, porque la vagina tiene mucha cercanía con la uretra. ¿Ya? Entonces, en las mujeres las infecciones urinarias son más frecuentes. Entonces, aquí estaría ubicada la uretra, este sería el vértice de la vejiga, este sería el cuerpo y este sería el fondo. Y este que estaría aquí sería el músculo detrusor, es el que está en esta parte de aquí. Músculo detrusor. Ok. Entonces vámonos para aquel, para mostrarles lo que se vea de aquel. En este espécimen, fíjense que este tenía un corte sagital, este no tiene corte sagital. Esta estructura que vemos aquí es la vejiga, ¿cierto? Y esta estructura que vemos acá es el útero. Entonces, el útero se relaciona por delante con la vejiga directamente y se forma un fondo de saco aquí, donde voy a poner la pinza, que se llama el fondo de saco vésico-uterino. Ahí donde está la pinza, esa parte que está ahí en el fondo. Se llama fondo de saco vésico-uterino. Entonces, él está en esta posición hacia adelante. Y hacia atrás, esta es la cara posterior del útero, y aquí va a estar en relación con este
órgano que está acá, que es el recto. Entonces, este fondo de saco acá donde voy a poner la pinza se llama recto uterino, ¿ya? En la parte posterior. Se relaciona con el recto, entonces fondo de saco recto uterino, y en la parte anterior, fondo de saco vesico uterino, porque está en relación con ¿quién? Con la vejiga, exactamente. Entonces aquí se logra ver también la cavidad, esta es la cavidad uterina, ahí sería endometrio, y este sería el miometrio. Entonces miometrio aquí y endometrio acá, ¿sí o no? Está bien. Bueno, el útero se mantiene unido a través de una serie de ligamentos. Entre ellos está este que se ve aquí, que es el ligamento ancho. Se llama ligamento ancho. Entonces, nos vamos a pasar para este, que acá se ven mejor los ligamentos. Entonces, este útero que está aquí tiene una patología. Tiene como un tumor que le creció en toda esta parte. Entonces, si lo vemos por la parte anterior, aquí, encontramos que este que está aquí es el ligamento ancho. Esto aquí es el ligamento ancho. Este que viene aquí es el ligamento redondo. Este es el ligamento redondo. Como él tiene una posición de anteversión, él está por encima de la vejiga es esta, mírenla donde está. Esta es la vejiga, este es el útero, este es el fondo del saco vésico uterino, y acá estaría el fondo del saco recto uterino. Entonces, este ligamento redondo es el que le da la posición de anteversión, porque él viene así y viene hacia adelante y se va a insertar aquí en los labios mayores, ¿ya? Entonces, es el que sostiene al útero hacia adelante. Ligamento redondo, ¿verdad? Encontramos esta parte que se ve aquí, esto que sobresale aquí es la trompa. Esta que se ve aquí es la trompa. Y esta parte ovoide que se ve aquí es el ovario. Entonces vamos a señalar la trompa aquí. Esta es la trompa. Y acá encontramos este que es el ovario. Este que está aquí es el ovario. Ahí se ven claritos los dos. Y este que viene aquí es el ligamento ¿qué? Redondo del útero. Y todo esto es patológico, ¿ya? Todo esto es patológico, es un tumor que tiene el útero ahí. Porque no es un útero normal, compárenlo con aquel. Pero aquí se logra ver la uretra más bonita. Mírenla dónde está. Esta es la uretra, ¿cierto? Esta es la uretra, mírenla donde se ve bien. Esta que está aquí es la vejiga. Esta es la vejiguita. Como el útero creció tanto, miren cómo puso la vejiga más reducida. Mírenla donde se ve bien. Esta que está aquí es la vejiga. Esta es la vejiguita. Como el útero creció tanto, miren cómo puso la vejiga más reducida. Entonces, este músculo que se ve aquí es el músculo detrusor. Este sería el vértice de la vejiga. Este sería el cuerpo y acá estaría el fondo. ¿Ya? Esta vejiguita está más pequeña que aquella. Pero miren cómo se ve de bien la uretra. Este es el vestíbulo vaginal. Esto aquí es la entrada a la vagina. Entonces se llama vestíbulo vaginal. Y todo este conducto que se ve aquí es vagina. Y fíjense ustedes aquí donde quedó uno de los labios del útero, mírenlo aquí, el inferior. Solamente se ve el inferior. Aquí donde le voy a poner, le voy a señalarle con un alfiler, este es el fornis inferior, este sí se ve bien, ahí donde puse el alfiler, ahí se puede señalar perfectamente el fornis inferior, este que está aquí, ¿ya? Que estaría rodeando al labio inferior del hocico de Tenca. Y todo esto es vagina, ¿ya? Todo esto es vagina. Entonces le puedo repetir. Esta es la parte anterior del útero. Se relaciona con este órgano que es la vejiga. Y aquí está el fondo del saco vésico uterino. Y en la parte posterior se relaciona con el recto. Este es el recto, este que viene acá. Este es el recto. Entonces este es el fondo del saco recto uterino. O también de Douglas, se llama saco de Douglas. En ginecología preguntan mucho esta parte cuando estén en clínica, el fondo del saco de Douglas. Bueno, pues esta es la parte anterior del útero. Aquí observamos este, que es ligamento redondo. Esta, ¿cuál es? La trompa. Y este que quedó acá, el ovario. Y esto que me queda aquí, todo esto es ligamento ancho. Todo esto es ligamento. Entonces, aquí está la vejiguita, pues la uretra,
Está el vértice de la uretra, está el cuerpo, perdón, de la uretra no, de la vejiga, el cuerpo y el fondo, y el músculo detrusor. Detrusor. Eso es todo lo que... Bueno, ese sería un video complementario para explicar un poco más del aparato genital femenino. Eso sería todo, gracias. Y así es como muchas personas tendrán una vida mejor.